Muy buenas a todos. Vamos a ver a continuación la victoria de Bachier-Lagrave contra Peselin Topalov en una Najdorf realmente compleja, marca de la casa del señor Bachier-Lagrave. A todo esto, si no habéis visto el vídeo, os recomiendo que vayáis, por ejemplo, a nuestro Twitter, el de Chess24, y veáis el vídeo que le grabaron a Bachier-Lagrave hace un par de días jugando al fútbol, y no voy a contar más, simplemente id y verlo. Sin más, vamos a ver, Najdorf, ninguna sorpresa por parte de Bachier, que contra E4 siempre juega Najdorf, contra D4 siempre algún fail, lo tiene claro. Y Topalov opta por la línea con alfil E3, que es la misma que optó Magnus Carlsen ayer a la hora de vencer a Bachier, y él juega la de caballo G4, una de las jugadas con mejor reputación. De hecho, normalmente el blanco teme tanto esta jugada que aquí suele jugar alfil C1, caballo F6 y aquí F3. Ese es un orden bastante normal. Se supone que estas líneas el negro lo está haciendo bastante bien. G5, alfil G7. Aquí las jugadas principales son F3, alfil E2, H3. Con Magnus vimos ahí en la partida que le jugó dama D2, pero bueno, es complicaciones teóricas, ¿no? H3, le echa el caballito y F3. Quiere volver con este alfil básicamente porque vemos que este caballo va a venir inmediatamente queriendo capturar en D4 y a dama por D4, caballo por F3. Así pues, F3 es para alfil F2 y el alfil en D4 está muy bien situado donde no deja mover, bueno, este caballo C5 está luchando contra el eje 7. El negro tiene sus planes, que es ir directamente al flanco de dama. Alfil E6, dama 5, A3. Aquí una opción a veces es hacer enroque largo para poner el rey en B8 y luego torre C8. Pero vamos a ver que Bachier no tiene ningún miedo de enrocar en corto. Va a jugar con enroque corto para pasar luego la torre de F8. Aquí Topalov jugó dama F2, jugada muy normal porque amenaza alfil B6, pero casi viendo el rumbo de la partida diría que es un error porque era muy difícil pensarlo en esta posición. Vamos a ver que los temas en C3 van a ser realmente fuertes toda la partida y muy rápidos. Quizá sea un error esa jugada y haya que jugar en su lugar enroque y H4 y entrar en esa lucha, pero con la dama sobreprotegiendo C3. Pero claro, en esta posición donde C3 ahora mismo está con el alfil en D4, el peón en B2, la dama en D2 y dices, bueno, estás tocando, es muy difícil pensar que va a haber tantos sacrificios. Pero vamos a fijarnos, sin embargo, lo que ocurre en la partida. Dama F2. Como digo, jugada más o menos normal, amenazas alfil B6, lo paras con torre C6 y vamos a ver que la torre en C6, pues aparte de evitar que te estén haciendo alfil B6, sirve de ayuda para doblar. Jugó H4 para abrir, para que no se enroque, y va y se enroca y te quedas como, ¿te puedes enrocar en esta posición? Es decir, te acabo de hacer H4 para abrirte la columna H. Suelo hacerlo, ¿no? En las posiciones normales de dragón, por ejemplo, haces H4, H5 y cambias el de G6. Ahora he hecho H4 y te he cambiado en G5. Es decir, claramente este peón está peor que en G6, está muy débil. Pero es que es curioso comprobar lo difícil que es llegar a dar mate a este rey. ¿Por qué? Porque va a hacer torre FC8. Si llegas a H7 realmente solo es rey F8. Y sobre todo que las amenazas de Bachier-Lagrave vienen rapidísimo. Por ejemplo, bueno, si fueras a jugar con jugadas tipo enroque, torre C8, y fijaros ya que está viniendo torre por C3. Podríamos pensar una jugada como alfil E2, ya nos están molestando tanto con torre por C3, si alfil por C3, torre por C3, B por C3, dama por A3 y, bueno, si rey B1 alfil A2, y si sales por aquí te coordinan todas las piezas para darte un mate tremendo, ¿no? Caballo G4, F por, y creo que deben ganar las dos, ¿no? Alfil por C3 mismo, tienes que irte aquí, como mínimo, esta te gana la dama y aparte te van a comer todas las piezas. Lo importante, lo vital de esta posición y que no es tan fácil darse cuenta a la hora de hacer dama F2, es que hay muchísimos recursos con torre por C3. De hecho, bueno, Topalov jugó primero alfil E2, torre C8, pero es que torre por C3 está viniendo porque tras todas las capturas y dama por C3 la torre quedaría en el aire. Y
Y entonces, pues parece que la única jugada aquí es rey F1 para evitar todos los jaques, jugar con G3, meterle el rey en G2 y seguir jugando esta posición. El problema es que no es quizá lo que pretendías con blancas, y el negro, bueno, pues está viniendo con B5, B4, caballo C4, D5, una jugada con mucho dinamismo. Como digo, aquí ya creo que la iniciativa la ha ganado las negras. Veíamos quizá que otra opción, y seguramente la más práctica, era jugar dama E3 para, bueno, pues sobreproteger C3 y luego ya intentar quizá rey F2, alfil D3, pero cuando llegas a esta posición realmente dices, oye, que es que tengo la columna H abierta. Fijaros también lo que viene a ser psicológicamente, ¿no? Somos humanos, no somos máquinas. Oye, que quiero darte mate, que tienes esa debilidad, es lo que hace. Le juega torre H5. Me dices, bueno, ¿por qué voy a estar yo preocupado de tus temas en C3 si tienes esta debilidad? Le hace torre H5, que es una jugada muy normal. Amenaza torre por G5, le hace caballo G6, que no solo mejora el caballo para el F4, sino también defiende aquí por la cuarta. Y ahora pues Topalov decidió seguir atacando con alfil por G7, rey por dama D4 jaque, F6, y siguió insistiendo, siguió diciendo, oye, que yo quiero luchar por la iniciativa. Le hace G3 para F4, ahora mismo con este clavado no puede tomar, y si logra romper, todo es maravilloso. Sin embargo, daros cuenta que bien conoce la posición Bachelard-Graf, porque es verdad que la ruptura con F4 asusta, que en un momento dado dices, cuidadito que me están dando mate, y aunque tiene jugadas como torre por C3, ya realmente interesantes y ganando compensación, él sabe que le van a hacer F4 y entonces demuestra, como digo, conocimiento de esta posición, mostrando un tema que no es tan habitual en esta posición, que es alfil C4 y ante F4 le mete 5. ¡Pum! E5 es una jugada maravillosa que realmente deja a las negras con una posición, yo diría ya prácticamente ganada. ¿Por qué? Bueno, si quitas la dama, E por F4 y caballo por F4, recordad que G3 y F4 lo hemos hecho para abrir el enroque, para abrir líneas, y si no pierdes ese peón, F por caballo por E5, y de repente alguien me explica cómo va a atacar el blanco en la posición, en el flanco de rey. Daros cuenta que a pesar de tener esta estructura tan rara, el blanco apenas tiene planes para llegar, mientras que las negras ya han llegado. Alfil por E2, torre por C3, han fulminado completamente la posición del negro del blanco en cuanto les des un tiempo. Es decir, la iniciativa se la han ganado totalmente con este 5. Intentó jugar torre de 1, alfil por, rey por, torre por C3, sacrificio que lleva anunciando casi desde el comienzo de la partida. Torre por C3, está tocando en C2 y además, pues la cuestión es que a dama de 2 tiene este dama B5, si rey E1, caballo F3, si rey F2, torre F3, y le va a meter un mate que es tan bonito que merece ser puesto en el tablero. Por eso contra dama B5 abandonó y no permitió este mate que realmente es brillante, ¿no? Partida muy buena, partida que puede ser incluso ya clásica para uno de los temas más famosos dentro de la siciliana, que es el sacrificio en C3. La siciliana, aquí, jugada 1, una de las claves que tienes en el contrajuego, porque el centro de siciliana, que viene aquí, en esta posición, tenéis que daros cuenta que el centro típico de siciliana es con una ligera ventaja de espacio de las blancas, que tienen un peón en cuarto y tú uno en tercera, pero uno de los secretos de la siciliana es este contrajuego en la columna C, y estos sacrificios en C3 que siempre se han hecho, que han dado tan buenos resultados, y realmente aquí Bachelard-Graf aún le da una vuelta de tuerca más, porque, lo que digo, cuando llegamos a esta posición, incluso a esta, uno puede pensar perfectamente, bueno, sacrificios en C3 no serán tan importantes cuando tengo un alfil en D4 y una dama en D2. Pues sí lo fueron, y todo quizá empezó con una jugada que igual hasta objetivamente no es tan mala, igual hasta es buena, dama F2, pero en mi opinión hace que el juego práctico de las blancas ya sea realmente difícil, porque los sacrificios en C3, como hemos visto, están viniendo todo el rato. El contrajuego de las negras es rápido y muy útil, y así lo fulminó Bachelard-Graf en una gran partida de siciliana ante Topalov.